Ok. Chorchiteros, chorchiteras, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro segundo capítulo de su podcast favorito. Estábamos ansiosos, estábamos deseosos, como todos ustedes, de volver a encontrarnos. Recibimos muchos comentarios positivos de todo lado. Legionarios, exlegionarios, personas que no tenían ni idea sobre la Legión. Giraldo, qué chido, Giraldo, qué padre, Giraldo, qué bacano. ¿Cuándo sale el segundo capítulo? ¿Cuándo nos conectamos? Entonces, nada, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a todos mis contertulianos. Hoy tenemos un invitado especial, el caballero honorable Ángel Rivera, alias el Gordito Feliz. Bienvenido, muchachos. Abro el piso para todos. Estamos hoy en versión navideña. Versión navideña, señores. Bienvenidos todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué más? ¿Cómo van? Saluditos a todos. ¿Cómo están? Qué alegría volverlos a ver. Pero que son esas energías, muchachos. No está muy navideña la cosa. Yo todo pachanguero, todo parrandero y ustedes nada. No, ya estamos juiciosos, ya nada de parranda. Andan demasiado juiciosos. No parece que mañana es Navidad, ¿sí o qué? Sí, sobre todo por acá que es súper frío. Nada, muchachos, espero que esto sirva para la introducción. No, déjeselo. Sí. Déjeselo. No, qué boleta. ¿Qué es la gente? Ya tenemos 4 viewers. En los comentarios. Coloquen ahí. ¿Lo dejo como árbol de Navidad o...? Pollito arriba, pollito abajo. Pollito arriba, pollito abajo. Ahí nos van comentando. Bueno, comenzamos nuestro capítulo de hoy. Vamos a terminar 100% el tema de la apostólica, pero antes, como les comentaba, tenemos un invitado especial. Ya sé que todos tuvimos la oportunidad de presentarnos en el capítulo anterior. Ángel, por favor, tienes 1 minuto y medio, como en los viejos tiempos. 2 minutos contando. Bienvenido, parcero. Cuéntanos un poquito de ti, cómo estás, qué esperas de la apostólica. No sé, háblanos. Bueno, gracias por la invitación y primero que todo acordándome de todo el tema de la apostólica, que pues todos nosotros estuvimos viviendo juntos en un mismo sitio y pues hay muchas conexiones que tenemos de infancia, de amistad de niños. Yo ahora tengo ya 29 años y pues ha pasado mucho tiempo. Entonces ya yo creo que es empezar a entre todos acordarnos de todo, prácticamente las cosas. Vi que ayer estuvieron con Carlos en Dallas. Entonces nada, esto es más lo que dices tú, Daniel, una chorchita para pasarlo sabroso, para pasarlo rico y lo que la gente quiera preguntar, pues ir respondiéndolo. Parce, qué bueno que mencionas eso porque precisamente esa fue nuestra idea en hacer este podcast y en crear el canal de WhatsApp. Ha pasado ya 10 años, 15 años, como ustedes pueden ver, Girón ya tiene bozo. Ya creció. Premaduro. Ya se nos creció. Tiene un perro afónico. Entonces, pues qué mejor que volvernos a encontrar para revivir toda esa experiencia y para compartir cosas pues que están en la memoria, que están en el corazón y también dejar esto para otras generaciones. No sé, Ángel, si quieras compartir un poco de tu experiencia, pero sabemos que, bueno, algunos sabemos que ya eres padre de familia, con tu familia, estás creo que en España, creo que es. Entonces, sí. Pues bacano dejar, digamos, este episodio para que ellos después, cuando crezcan, digan, uy, ahí estaba mi papá, joven, todavía tenía pelo. Entonces, cuéntanos, Angelito, por favor. Sí, pues, ¿qué te digo?
Ya mi hija tiene 1 año y medio y estamos viviendo en España. Yo tengo ahora, me dedico al café, me dedico a pues más cosas y pues qué más, nada más. No sé qué más. Pero, pues, ¿a qué edad ingresaste tú a la apostólica? Yo entré a la apostólica a los 12 años, 12 años, para eso es que octavo. a ser noveno ya. Ah, Yo entré a ser noveno ya. noveno, yo entré a Bueno. mayores y pues yo soy de una ciudad que se llama Neiva, o sea, al sur de Colombia. Y allá fue el padre Char, nos hizo todo el tour y me quedó gustando y entré a mayores. Ahí fue donde los conocí, a todos, menos a José Miguel, no. Ya después lo conocí en el noviciado. Ya. Ok, Angelito. ¿Y llegaste hasta dónde? ¿Hasta humanidades? Yo llegué hasta filosofía en Roma, con No. Rincón. Ah, Sí, éramos compañeros de partir leña en invierno en el bosque, con Rafael Boom, con Ay, el padre. ¿No? de a padre, sí. El alemán, Padre. que es. espere, partir leña. ¿Cómo que partir leña? Roma. Sí, nos tocaba, en Roma nos tocaba, éramos los encargados del bosque. Entonces nos mandaban a tumbar palos que se secaban, los olmos, ¿recuerdas, José? Los olmos. Sí. Y nos tocaba cargarlo como en una furgoneta, le decían camión chino, ¿no? Como una camioneta. Camión chino. Un camión Sí, era chino, muy y ahí bacano esa experiencia. era bacano, era todos los viernes por la tarde, desde las 2 de la tarde como hasta las 9 de la noche, no, como hasta las 8, 7, ¿no? Antes de cena. Le dábamos 7 de la duro noche. y le partíamos la leña para llevarla a vacaciones para hacer la pizza, era con la que hacíamos la pizza En Termini. Eso te iba a preguntar. Famoso Termini. ¿Solo por mantener el bosque lindo o lo utilizaban también para No, para leña. la leña? Para leña más que todo. Porque nosotros partíamos leña también. Ay, qué pena interrumpir ahí a nuestro anfitrión. Yo siempre interrumpiendo, ¿no? Nosotros partíamos leña tanto para vacaciones de los teólogos como para los filósofos, que los teólogos salían antes para Termini y nosotros sí después. Entonces los teólogos siempre gastaban bastante, entonces nosotros partíamos leña para filosofar. Ya después. Era bonitos tiempos porque pues el frío y todo eso y ahí nos tomamos el cafecito. No faltaba el whiskycito, ¿no? La grappa italiana, la grappa. Porque salíamos a estudiar antes, comíamos aparte, con Rincón y con el padre Rafael. Entonces era bacano porque uno se distensionaba de todo, se le olvidaba todo, se ponía ropa ya para trabajar, afilábamos las hachas, motosierra y a darle. Esa fue mi última experiencia de Roma, ¿no? Dentro de tantas otras, empezar como un niño de 12 años y salir a los 22. Exacto. Bien. Y Angelito era más joven, ¿no? Angelito es más joven que ingresó a la apostólica, ¿no? El más pollo, sí. El más pollo. Sí. Bueno, muchachos, entonces, sin más preámbulos, porque la vez pasada dijimos que media horita y se nos fueron 2 horas prácticamente. Entonces, estamos, parceros, antes de comenzar con el tema de la Navidad, de las posadas, un saludo para todas las personas que ya se conectaron. Mateito Penagos, claro que sí, lo recordamos con bastante cariño. Hay que hacer un capítulo con él, porque sé que se unió al ejército de Colombia. Carlitos Sendales, un abrazo, parcero. Te esperamos pronto. También tenemos por acá a Jason. Un abrazo, muchachos. Y nada, déjenos los comentarios. Vamos a ir dialogando sobre diferentes temas. Comenzamos entonces con la celebración de la Navidad. La Navidad, muchachos, yo quiero comenzar con este tema, pues obviamente porque estamos próximos a la Navidad, ¿me entiendes? Pero también porque es una de las preguntas más frecuentes que nos habían hecho. Como que, ¿cómo así que ustedes no pasaban la Navidad con la familia? ¿Cómo así que no los dejaban salir para Año Nuevo? ¿Cómo se sentían esos? ¿Por qué no? Etcétera. Entonces, aquí yo, como tal,
voy a contar un poquito de mi experiencia y ya después ustedes me cuentan. Para mí era una época durísima, durísima. Yo no sé si mi familia sepa esto, pero yo estaba acostumbrado pues a reunirme con mis primos, con mis primas, con mis tíos, mis tías. En mi familia somos 10 tíos por parte de mi papá, 10 por parte de mi mamá y cada uno pues tiene uno o dos hijos. Entonces son como 30, 40 primos. Y yo sabía que en esas épocas, en esas fechas, estaban todos reunidos, Pastor López, Natilla, pues no terminaba todo sino hasta el otro día prácticamente. Y uno en la apostólica pues sí tenía sus tradiciones y la pasaba bien, pero ya llegaba que las 10 de la noche, 12, y ya uno estaba en la cama. Entonces uno escuchaba al Pastor López en la finca vecina, uno escuchaba la pólvora, y uno estaba como acostado, pero a mí me daba muy duro eso, yo pensaba en mi familia, yo pensaba pues en estar afuera. No sé, con esto, Pardiño, tú que estabas o que eras de Bogotá y pues estabas más alejado aún todavía, ¿cómo vivías estas fechas pues sabiendo que estábamos allá con la familia y eso? Pues, parce, vea que uno, o sea, al inicio era duro, pero en un momento se convertía como algo, no, o sea, como normal, weón. O sea, uno estaba, o sea, uno cuando era que le daban, podía ir a la casa 4 días, ¿no? Entonces se iba uno el 26 y tenía que volver el 30 para pasar año nuevo allá. O sea, yo no entiendo al día de hoy por qué era esa cosa. O sea, porque era justo las fechas como que uno pasa en familia para, tenía que estar allá. Pero, o sea, lo difícil era cuando uno venía a la casa y se tenía que devolver, weón. Porque uno, o Okay. sea, todo el ambiente navideño, familiar, no sé qué. Y más que, digamos, nosotros éramos de Bogotá, yo me acuerdo, weón, era el 30 de la noche. Sí, el 30 de enero, porque viajábamos de noche. Y uno aquí en la sala esperando para montarse en el carro para ir al terminal. No, eso era, o sea, ese tiempo ya uno con el uniforme, la maleta lista y despedirse de la familia. No, eso era jodido en ese tiempo, pero a la vez uno no se volvía tan mal, o sea, al inicio sí, pero ya después no era tan mal porque estaba pues lo que se llamaban las posadas, no sé, cómo explicarlo, pues, como Ya vamos, bueno, ya lo ya van a vamos a explicar. mostrar las fotos. Epa, Pero entonces sí eso. quería bueno, antes de comenzar a explicarle a la gente cómo vivíamos nosotros eh, esas fechas, sí quería como darle un contexto de, bueno, estos fueron nuestros sentimientos, o al menos los míos, por esas fechas. Y Pardiño, yo creo que, no sé si ahorita Girón y Angelito nos quieran complementar. Lo que yo tenía entendido es que no nos dejaban ir para el 24 y 25 ni el 31, que porque en esas fechas pues obviamente había mucho drinking, que obviamente que la parranda y eso, y pues eran fechas más bien como para estar en el seminario, ¿me entiendes? Que más religioso pues. Sí, Eh, sí. Tengo entendido que esa era la razón. Angelito, no sé si quieras complementar ahí, por Pues, pues yo qué te digo, pues yo era de más lejos que de Pardo, ¿no? De mi casa a la Apostólica eran 12 horas de ruta en bus y no sé, pues era diferente, pero pues nunca me dio así porque yo siempre he sido como muy aventurero, muy lanzado a lo que venga. Y yo una vez le pregunté al padre, no me acuerdo a cuál, pero yo una vez pregunté y decía, hermano, es por abnegación, por amor a Cristo. Entonces, pues yo creo que más que por bebida, porque pues las familias yo creo que lo protegen a uno mucho también cuando es niño, no le van a dar licor ni no va a hacer cosas malas. Yo lo que entendí era más como por política, ¿no? Por política interna pues, de la congregación y que por eso es que se ha venido cambiando y ahora tiene más, pues José Miguel que está harto allá, va, que vive cerca y que nos hemos visto en la apostólica, uno ve el cambio, es más como más humano. Al inicio de pronto uno que venía de un régimen militar prácticamente, porque eso era un régimen militar, pero pues uno lo vivía con ese espíritu sobrenatural. Ya como que ha pasado más al plano real de la humanidad, de que somos niños. Y yo ahora entiendo un poco más, y yo creo que los padres entendieron ya con todo lo que pasó, o sea, que son muchas cosas que se irán a hablar, o ya se hablaron de la congregación, pues que
que hacen que ahora los niños puedan pasar su Navidad. Es lo que yo sentía, ¿no? Porque pues yo venía de muy lejos y cuando me iban a visitar me llevaban hasta asado, carne asada, tamales que Rincón nunca pagó. El asado huilense, pa. Los tamales eran gratis, ¿no? Ah, sí. Entonces yo siempre sentía eso. Es que Era yo como creo más... que inclusive ya ahora, y no sé si de pronto podemos invitar después a un legionario, nos pueda contar, de pronto Emanuel Toro, que está ahí en la Apostólica de Río Negro. Yo creo que ahora ya sí los dejan ir el 24, 25, 31. ¿Sí o qué? Ya, sí. Claro, ya pueden ir, ya van hasta incluso si pueden en Semana Santa o algo así, creo. Pues yo fui una vez cuando me dio varicela, porque yo fui el que contagié a todos de varicela. Y yo fui, me acuerdo que fue como en noviembre y regresé hasta enero, porque me dijeron que tenía que darse 40 días. Y normal, en casa, pero lo que yo le pregunté al padre, ¿por qué no podemos salir? Y me había dicho en su momento de porque por abnegación, hermano, por amor a Cristo. Pues es una respuesta muy genérica que solía decir yo. No, en realidad todo era así. Solo era abnegación, amor a Cristo, amor a la Legión, amor al fundador, inclusive. Pero pues exacto, o sea, eran principios sin fundamento visible, pero pues detrás de tener un sistema más, yo pienso, ¿no? Diferente, que chévere poder pues escucharlo de Manuel Toro, pues padres que puedan estar, o Robert, que es venezolano también, el padre Robert, que era algo que no era para nosotros, sino que era como una política internacional de todas las apostólicas, los mexicanos eran igual, los venezolanos. Total. Oye, Gironchis, vos también estabas alejado bastante de la familia en cuestión, pues, de que la apostólica quedaba en Río Negro y tu familia en Bucaramanga. ¿Para ti esas fechas qué? No, pues, o sea, bueno, en paréntesis, aquí un poquito rápido. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la apostólica era diciembre y creo que era en octubre, finales de octubre o en principios de diciembre, algo así, pero ya se vivía el ambiente navideño allá en la apostólica y me acuerdo muy bien que yo lloré yo lloraba en las noches, o sea, yo me colocaba la cobija así y lloraba hasta que un padre que andaba por los dormitorios, como lo hablamos anteriormente, me pilló y me dijo, pues ahí están las cajas y coja su ropa y váyase de aquí, ¿no? Yo no quiero irme. Entonces me dijo, ¿pero por qué llora entonces? Me dijo, usted tiene mamitis. Y yo decía, vale, yo tengo mamitis. Y resulta que todos los diciembres a mí me daba muy duro porque pues duraba uno más en el bus que en la misma familia, ¿no? O sea, hay que recalcar que usted tenía 12 años, weón. O sea, 11, 12 años. Adolescencia. 13, máximo. Entonces, pues claro, normal. Sí, es que uno de niño, pues era que, o sea, no sé, al mismo tiempo pues uno era niño, pero lo trataban a uno y la mentalidad era ya como de más madura, en cuestión de que uno no podía mostrar sentimientos, y esto lo hablamos en el capítulo anterior, ¿me entiendes? Entonces de llorar no se permitía, y como decía Ángel, pues si había algún tipo de, no sé, de cuestionamiento razonal o sentimental, lo que uno le decía es, parce, amor a Cristo, amor a la Legión, y mejor dicho, o sea, calles ese sentimiento, ese pensamiento a través de esa motivación, ¿entiendes? Entonces... Sí. No, igual, bueno, que pena, José, lo interrumpo, igual, o sea, lo que usted preguntaba, weón, si era difícil para uno, pues uno a la vez, o sea, que en ese momento no dimensionaba tanto, que igual era difícil, pero, o sea, ahorita me pongo a pensar en la familia, weón, que uno, digamos, imagínense en las fechas del 24 y el 31, que el niño, el bebé, porque digamos en mi caso yo era el menor, que no estuviera en la casa, o sea, pues creo que era un sabor como agridulce también en la Navidad, porque la Navidad es para estar en familia, entonces imagínense que el más pequeño, un niño de 12 años, pues no esté con la familia, pues también ellos, o sea, sufrieron como ese sacrificio, pues. Total. Y ahí va mi punto, que es que yo me imaginaba a mis primos, a mi mamá, todos mis tíos celebrando, y yo pues estaba aislado, entonces, y nos íbamos a acostar temprano, marica. Entonces yo, no, qué crisis esa.
Y ya cuando íbamos a la casa, que era como Pardiño mencionaba, el 26 al 30, todo el mundo estaba como ya había pasado la festividad, apenas estaban recuperando de la farra. Pues fallado, sí. Exacto. Y el 30 era como que ya te vas, ¿y por qué no te quedas para el 31? Y uno chiquitico explicando, parce, que como que no. Y uno llegaba al 31 es que a silencio absoluto, no. Que el 31. A retiro espiritual, luego. ¿Era retiro también? Sí, Eso iba a preguntar, porque yo recuerdo obviamente... Que era mediodía de retiro. Ajá, yo Sí. recuerdo... bueno, en el noviciado cuando yo estuve, recuerdo que el 31 lo dedicaban, era como tradicional dedicarlo siempre como a la oración, a la reflexión, a los propósitos del nuevo año y toda la vaina. Y ya hasta en la noche ya como que permitían una cena ahí brevecita hablando, pero recuerdo que ese era como un día de retiro. Es decir, de retiro se refiere a que estábamos en silencio, en oración, en algunas charlas para hacer meditación, ajá. Los novísimos era muy típico esos temas en esas épocas, creo, ¿no? Sí, los novísimos. Y uno pensando en la posada. Bueno, ya cuenten que la posada. Epa, Sí. entonces, Pardiño No, pues, está- o sea, entonces, yo quisiera cerrar que, o sea, era siempre duro uno irse de Navidad, sí, inclusive, pues, o sea, muy amable por tu comentario. Era. no, o sea, inclusive, pues, o sea, sucedieron cosas en mi familia muy bonitas, pero a la vez, o sea, como era tristeza porque, pues, o sea, cuando yo me vine la primera Navidad, y tengo un tío, ¿no? Pues yo nunca había visto llorar a mi tío, jamás, o sea, un tío muy cercano, y esa Navidad lloró, y todo el mundo se quedó, mi tío, ¿por qué está llorando? Nunca lo habíamos visto llorar, pero él dijo, me da tristeza que Andresito se vaya. Me dijo así, no, yo vi llorar a mi tío y yo también lloré. O sea, cosas que nunca habíamos visto. No, Girón, vos eras muy llorón, impactan. pues. ¿Cómo? Eras muy llorón entonces en la Pero postura. sí, Girón Ya, lloraba. llorón, Yo me sí, acuerdo. yo lloraba Sí, bastante. era llorón. Sí. Lo confieso. Sí, lo confieso. Yo lloraba bastante. La mayoría de veces me veía llorando, pero de la rabia. Sí, cuando se emputaba. Se ponía a llorar. De De sentimientos los profundos, castigos Girón. lloraba, sí. Sí. Bueno, muchachos, entonces comencemos. Ahora sí, Pardiño, tú que estás muy emocionado por hablarnos de la apostólica, ya estoy viendo también aquí varios comentarios, que es sobre todo de Mateo Penagos. Ahí está, cada grupo tenía asignada, sí, una comida típica de un país. Sí. Y esto respondiendo a la pregunta de Laura, ¿la cena de esa noche era comida típica navideña o normal? Entonces, nada, ¿cómo eran esos días, muchachos? Comenzábamos con esto. Pardiño, por favor, explícanos. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Resulta que, o sea, la congregación es mexicana, como nació en México, pues, entonces hay muchas costumbres mexicanas que adoptaron. Una de ellas son las posadas, entonces, nunca había una posada en México, pero lo que adoptamos, pues, o sea, en la apostólica que había, era que se hacía como un canto, que era como si fuera literal recreando a Jesús y María pidiendo posada para que naciera Jesús, para un lugar donde naciera Jesús. Entonces era un momento súper esperado, era muy chimba porque pues se hacía esta parte como de representación de eso, la parte espiritual, pero pues la idea era llegar y era como un momento donde había comida especial, había muchos juegos para ganar premios y uno recibía regalos. Entonces lo chimba era, como habíamos diferentes cursos o comunidades que le llamaban, entonces había creo que casi que una posada como por grupo organizaban, porque en Navidad habían como 4 posadas, creo, 4 posadas. Entonces cada quien tenía asignado una posada y se encargaba entonces de escoger como un menú, escoger cómo organizar los concursos para ganar premios y organizar pues los regalos. Hasta el día de hoy no sé de dónde salía la plata para eso, pues, pero bueno, lo chimbara eso, no sé qué otros detalles se me escapan, no sé, Ángel, José. No, pues, o sea, yo quisiera también señalar que cuando uno, o sea, llegaba a todo ese ambiente de Navidad, pues uno pensaba mucho en la familia y todo eso. Uno, siendo adolescente, se le olvidaba a la familia ahí, porque uno se sentía mucho en familia. Ahí los juegos, que las competencias, que la comida. Sí, era muy bacano. Entonces, esas noches de Navidad, o sea, uno como que
o sea, se llenaba, ¿no? Una sentía de familia. Lo que uno dice siempre al comienzo de todo eso, que nos unía la amistad. Una amistad y de hacernos reír. O sea, cualquier cosa, todos ahí como aparecen las fotos, siempre están alegres, ¿no? O sea, riéndose. eh, pues, o sea, como, pues sí, esa amistad, ¿no? Estaba ahí. Bueno, José le mete Sí, mucho misticismo, pero lo chimba era, digamos, bueno, entonces la gente, los de séptimo contra los de octavo, pum, un curso de una vaina de ping-pong o algo así, para ganarse, no sé, un balón de fútbol, que para que, o sea, porque eran balones chimbitas, o sea, muchas veces eran originales, ¿no? Entonces, pues era en concursos bacanos o, bueno, diferentes cosas que regalaban, pues, para usar entre todos, pues, o sea, juguetes la mayoría, eh, pero entonces era todo, y que pues la comida era súper abundante, eran vainas, yo ahorita no me acuerdo qué daban de comida, weón, pero eran cosas ricas que no eran hamburguesa, del día a día, dependiendo de pues, la temática, ¿no? Ajá. epa, sí, Sí, Cada dependiendo de la posada temática, tenía americana, mexicana, italiana. Como decía el comentario, que cada uno tenía asignada, pues como, es que cada Exacto. posada como tal el grupo escogía de qué iba pues a adornar todo el comedor y cómo iban a ser los juegos y la comida como tal. Entonces, si era mexicana, por ejemplo, o sea, se adornaba todo el comedor de cosas tradicionales de México y los premios y la comida como tal también era de allá. Exacto. Sí, sí. Sí. Que ¿Qué más se nos pasa así? no, Este, los juegos eran lo mejor, en realidad. Y era solamente, pues, como tal, la comida o la cena. Duraba que 2 horitas y media, máximo 3 horas, porque ya después seguía la misa de medianoche. Y ahí venía mi crisis, que era ya uno acostarse y ya está, hasta el otro día. Entonces, nada, sí, creo, pero igual eso le ayudaba a uno como a olvidar un poquito como el guayabo de no estar con la total. familia, ¿no? Sí, o sea, Claro. 100% porque pues Girón decía que no, que sentía uno en familia, pero pues era por los juegos, weón, y los regalos y sí, uno, pues se pasaba chimba, en general era muy bacano. Pues ese momento, como Sí, decían sí. ahí, pues era lo que más esperaba uno. Y ahora, no solamente el 24 y el 31, sino que habían otras tres, creo, porque estaba la de cada grupo, o sea, había séptimo, Sí. octavo, noveno, décimo, décimo y once eran una sola, y estaba la del gerente y la del rector. Y algunas Sí, veces metían es que reclutadores de Bogotá, reclutadores de Medellín, no sé. yo no me acuerdo, pero sí eran varias. Yo me acuerdo de la de Pero Reyes, eso, nos daban pregunta, el eso, carro. eso es como antes de la Navidad, es decir, antes del 24, o se puede ir hasta Reyes, o es durante la Navidad, en había una realidad. de Reyes, había Ok. una Era hasta posada en Reyes. Reyes, creo que era la última. Sí. La O sea, era el última era de 24 Reyes. y teníamos como la misa y luego era la posada, o era al revés, no me acuerdo. O sea, le iba uno a la misa esa, No, la, de la la misa misa esa. era de medianoche, era Ok. después de la Uf, posada. Ah, Y por, y uff, uno todo baila, lleno no me llegando a la acordaba. misa. ¿No? Uy, ujú. Y por Creo que la decir, posada, creo que las dale. posadas eran en la octava de Navidad, ¿no? Era como cada día así, que el día de la Sagrada Familia, que el día de no sé qué, los días especiales de la octava de Navidad y terminaban en Reyes, si no me equivoco. Ya, Era como, que la octava de Navidad es como los 8 días que siguen después de la Navidad, que no es tan, exacto. o sea, eso lo entendemos nosotros, pero yo sé que la gente del común es como que, Sí, ¿qué es no, eso de la octava claro. de Navidad? Siempre me toca explicarlo cuando hablo de eso. Y bueno, mi pregunta era también como, está bien que era, pues, la congregación era mexicana y por eso se adoptaban con este tipo de tradiciones, especialmente la posada en diciembre, ¿cierto? Pero nunca hacían como lo tradicional colombiano, sabiendo pues que eran colombianos, pues todos los pelados que estaban ahí estudiando eran colombianos. Eso se suprimía, o sea, a las novenitas nunca les hizo falta y No, toda la paila. vaina. O sea, yo no me acuerdo de una posada que haya natilla y buñuelos. O en pan. Pero eso, Uy, pero bro. No, por ejemplo, pero, no, ya natilla y buñuelo en las meriendas en Navidad. la merienda de Ah, Navidad, sí. señor. Sí, sí. Y Ahí me creo que sí parece. hacíamos novenas. La la novena sí novena se se hacía, hacía ¿no? porque yo tocaba trombón y yo tocaba mis Ah, letras pues sí, sí, infantiles, y Sí, sí, yo sí, me que todos los acuerdo. días cantábamos se los hacía la villancicos con novena guitarra, sí. con los del cursillo, con el padre Meléndez.
Sí, eso Él sí. tenía los que iban a entrar Pero en y la, nosotros... pero en la apostólica ya después no. Sí, Es que No, y podemos explicar eso, que había una orquesta eh, en la cual estaban solamente los niños tops, o sea, si tú tenías buenas notas, buen comportamiento y eso, te dejaban pues entrar a la orquesta y escogías un instrumento o te lo escogían a ti dependiendo y nada, practicábamos pues 2 veces por semana y ahí sonaba alguito, o sea, sonaba Y lo eso lo que tenía más nombre sonaba era la particular, ¿no? guitarra sin las mandolinas, ¿no? Sendales. Creo que se Sí, llamaba la estudiantina, ¿verdad? Así también se llamó sí, bueno, se llamaban en las demás etapas, creo, la estudiantina. Y a mí siempre eso estudiantina. me generaba mucha risa, como que la estudiantina son puros pelados metiendo eso. Sí, ese nombre no sé qué será. Sí. Bien charro. Angelito, pero Ángel tocaba otra cosa que antes del trombón. sí, yo empecé porque a mí me Las, gustaba la flauta las y yo castañuelas. tocaba. No, eso fue en Venezuela, así de como no había trombón, entonces empecé a tocar castañuelas y la caja, porque nosotros fundamos con Pardo, pues todos, ¿no? Y no había sido una Sí. batería, y la batería no la tocaba José Miguel, ¿es el baterista en Venezuela o quién es el baterista? No, yo nunca toqué un instrumento porque yo El nunca. Girón. Sí, Era yo no. Girón el baterista en Girón. Venezuela. Sí, era No, pero Girón. ya después llegó yo cuando me fui para Brasil, quedó Lobo, ¿no? Un venezolano, Lobo. Ah, sí, Mm, Eso señor. sí. Sí. Pero yo me acuerdo al inicio que eso sonaba re mal, que Girón era el baterista, yo tocaba las claves, las Ay, mamá. castañuelas, y creo que era eso y una trompeta, no era sino como 4 o 5 instrumentos. Sí. Y le tocamos al cardenal que ahora es casi el papa, el Parolín. Recuerdo que recién llegamos a Venezuela. Me acuerdo A mí mucho me que no daba mucha teníamos risa porque Ángel al principio era el de la flauta, entonces se veía el todo flauta. así, todo gordito, todo masito y con un instrumento ahí todo pequeñito. Y creo que el ¿Cómo? padre entonces Hurtado creo que comenzó con la tuba o el trombón, no sé, y después se fue, entonces pusieron a Ángel ahí en ese instrumento de viento, joder. Sí, Eh, yo estaba en la flauta dulce y el profesor Jimmy me dijo, oiga, usted tan grandote y que tocando sin una flauta, venga, toque trombón, que hace falta. Y me tocó con con Archila, él tocaba el el trombón. profesor es que venga, toque esta. Y le dio el trombón. Bueno, Pero, muchachos, dime, Pardillis. no, ahorita que dijo el profesor me acuerdo de Jimmy, ¿me acuerda? El No profe era Jimmy. capo, para la música. Uh, Para el fútbol sí era un carro loco, pero para la música era bueno. Pero ese men, Jimmy, no era que luego se convirtió en El alcalde del alcalde municipio acá en Antioquia. Vicente, San Claro, ¿Sí sí. fue Vicente, sí. alcalde? ¿Sí fue alcalde? Sí, y el sí, mamá sí, sí. alcalde. Yo me acuerdo que hermano una vez se compró una moto, no sé, yo no sé de motos, weón, pero una moto re grande. Y se Y cayó hermano, parqueándolo. y que se le cayó la moto encima y no se la podía quitar. No, Ahí, se vieron que ahí era Y no para sé, levantarle la moto. En toda la no, escuela de yo la no, Apostólica. sí, sí, fue muy chistoso porque desde el salón nosotros veíamos el man con la moto encima y no se la Y podía nadie quitar. corría a ayudarlo, no. Parcero, una, dime, una Ángel. Kawasaki naranja, me acuerdo. Kawasaki, Ni naranja. idea. Ese no me Grande. acuerdo, no me acuerdo. Pero excelente punto, creo que ya quedó pues como claro el tema de las posadas, el tema de Navidad y eso. Y empatamos acá justamente entonces con el tema de los profesores y de las clases. Entonces acá vamos a mostrar más o menos cómo era un salón de clase y vamos a hablar un poco de los profesores. Pero entonces, obviamente aquí en el salón de clases, como habíamos dicho en el primer capítulo, también había reglas y también había normas. Por lo general, el que estaba en la parte de atrás era el que tomaba notas si alguno de los de al frente tenía una mala postura. ¿Por qué? Porque es que había un concurso entre todos los salones en la cual el profesor asignaba una nota al final de la clase y el equipo o el curso que tuviera la mejor puntuación al final de la semana pues se llevaba un premio o se llevaba castigo si fuiste el peor, ¿entiendes? Entonces pues era cosa así súper estricta. Entonces, nada muchachos, no sé si quieran mencionar algo acerca de la estructura de aquí de los salones de clase.
No, día uno. Papi, que era curioso, weón, que uno tenía en el escritorio todos los cuadernos y todo, y nunca sacaba las vainas de ahí, porque pues uno vivía ahí, y el escritorio pues era el de todos los días, o sea, sí, uno llegaba y habían tiempos para hacer tareas, entonces o sea, eso sí hay que recalcar lo que uno aprendía mucho, porque literal eran las clases y el tiempo para hacer tareas tenemos este tiempo y uno no podía como, bueno, no quiero hacer tareas, voy a hacer otra cosa, pues no, porque es el tiempo para hacer tareas. Entonces uno era muy aplicado en general, digamos, hoy en día pues la educación que recibimos allá, o sea, es muy top. Cuando yo salí, que entré a la universidad, yo me había comparado con otra gente y decía, estoy Otro nivel. o sea, a otro nivel, literal, sí, claro. O sea, tenías más clara muchos temas, no sé, en matemáticas, en De historia, todo, cosas weón, en general. o Sí. sea, nada más en ortografía, o sea, toda esa vaina de Ujú. etimología latín y griego, sabía muchísimo, o sea, incluso una vez no me enganché, pero con un profesor de la universidad, porque es que no me acuerdo la palabra, pero yo decía tal palabra, o sea, tiene tilde, y el man dijo como que no tiene tilde, pero pues yo le decía normal, y eso fue como ahí en clase, y al final el man buscó en internet, bueno, el caso es que yo tenía la razón, y todo el mundo, pero pues, o sea, era Y una vaina que, estudiándole toda la etimología, de dónde provenía esa palabra del latín, pues del griego. casi, pero muy normal, weón, o sea, y fue como un evento aislado. Pero, o sea, eso es un ejemplo de que uno sí aprendía bastante, weón. Eso sí hay que resaltarlo total. Y ahí se ve en el escritorio, el hueco ese, donde ahí uno guardaba todos los libros y los heredaba, cuando uno cambiaba de año, se los heredaba al que venía, y así. Los vendía, me acuerdo. Pero aún Sí. así, o sea, por más aplicado que uno estuviera, pues porque obviamente había tiempos designados que para hacer tareas y eso, obviamente pues uno de niño siempre tenía sus distracciones, sus cosas. Yo me acuerdo en este salón justamente, que era el salón más grande de todos, aquí al lado izquierdo donde estaba la columna, atrasito, porque muchas veces era un puesto privilegiado porque el profesor muchas veces no te podía ver porque estaba obviamente detrás de la columna. Y me acuerdo es que este man se llamaba es que Juan Pablo Arismendi. Y estábamos en clase de matemáticas y el man estaba con un borrador y estaba jugando como si estuviera así en la patineta. Y el profesor de matemáticas lo pilló y le dijo, ¿qué estás haciendo? Oscar, ¿qué estás haciendo? Y el man asustado, ya pálido, jugando con el borradorcito, tiene 0. Así. Y lleve su 0 también. Entonces, con esa anécdota, muchachos, yo creo que uno de los temas principales, los profesores. Ah, Y acá sí tenemos anécdotas. qué chimba, Yo, sí. yo me acuerdo y yo también quisiera, o sea, los profesores como tal estaban impregnados también de la formación que recibíamos, ¿no? Inclusive el profesor de rojo que está ahí, no me acuerdo el nombre, pero era profesor de ética. Gustavo. Y bueno, no sé si, Gustavo, sí, no sé si me estoy adelantando mucho, pero cuando una vez ellos jugaban con nosotros en las tardes algunas veces, Pero que y yo me jugaban, acuerdo, jugaban fútbol, porque se jugaban puede fútbol malinterpretar. no, Que jugaban jugaba, fútbol, Giro jugaba con mis sentimientos. jugaban con mis amiguitos. No, inclusive ese profesor, yo me acuerdo una vez que, o sea, en mi misma adolescencia y todo eso, yo tuve como un arrebato así de rebeldía, ¿no? Y ellos como que viendo que también la información era de la voluntad y todo, me acuerdo que ese profesor que está ahí se me acercó y me dijo, usted tiene que ser paciente, saber controlar las emociones, la rabia, las palabras, todo. Entonces yo dije, pero ese profesor qué, o sea, profesor de ética, ¿no? ¿Qué hace? Sí, pero ellos como que también nos apoyaban mucho en la formación que nosotros llevábamos humana, la formación de la voluntad, o sea, ser mejores personas también. O sea, Eh, ellos, Angelito, ¿vos te acordás de los regaños que te pegó Gustavo? sí, No, a mí me regañó, fue Abel, no fue por lo de Garro. Adán y Eva. Se lo regañó todo el Eh, mundo, parce. O sea, hablemos las cosas en no, serio. hasta, yo me acuerdo que el No, profe, Alfredo lo gritó. hasta Pongo, ahí está, Pongo. ¿cómo es que se llamaba el profesor, el de la Garro, el camisa de de colores? sociales. Abel Garro. Ah, No, Abel no, Garro.
Sí, pero el Garro me regañó por decirle al padre Felipe que Adán y Eva no habían sido una creación americana y que Hombre, estaba y podemos contar esa historia con más de, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo perfectamente ese día porque eso fue un trauma, claro, eso fue un trauma, fue porque pesado. yo no sé qué vaina se traía de él, yo no sé, porque él empezó a contar la historia de que habían ido eran dos civilizaciones y no sé qué recuerdo, y pues a uno le enseñan, pues uno metido en la religión, y los padres le enseñan a uno, el niño tal cual como los papás a uno la Biblia, porque no quieren enredarle la cabeza. Y él después, pues yo quedé con la intriga y yo fui y le dije al padre Felipe, padre, yo quiero que usted me explique algo que yo no entendí, cómo así que Dani era en un pueblo. Y el padre solo me dijo, ¿usted quién le dijo eso? Le dije, no, nos explicaron en sociales. Y Qué ya, y chala, yo no dije, Ya al yo no otro dije día nada. llegó este, güey. Y al otro día el padre, Pero expliquemos por qué, pues obviamente siendo un seminario, obviamente un profesor de historia, pues no era bien visto que se metiera en temas de religión, ¿me entiendes? Y más Angelito, pues que obviamente era súper, ¿qué? Curioso. Curioso, sí, curiosín. Entonces, pues a contarle al padre Felipe, después se armó un tremendo miércolero no, ahí. pero no me bajó, fue hijo de puta, literal. Eso agarró para Entonces, yo me insultar como acuerdo, que parce, que llegó al salón de clases, serio, serio, serio. Yo, ¿quién fue? ¿Quién fue qué? ¿Quién Y fue, Angelito, padre? Y Angelito va levantando la mano así, uy, pues se rara. volvió loco. Se pegaba en la cabeza Ah, y comenzó a pegarse en la cabeza así, como que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo. Y decía, yo tengo licenciatura en no sé qué, yo soy amigo del obispo. Parce, y le iba a pegar. Yo no sé si Ángel usted se acuerda, pero le levantó la mano Obvio, así como para... Y todo el mundo ahí obviamente traumatizado. obvio, yo me Es que acuerdo es, yo sentí mucho ahí el apoyo, digamos, del grupo, del equipo, que éramos del salón, porque yo me acuerdo que Sendales de una vez dije, ay, profesor, cálmate, ¿qué le pasa? Y entre todos, ya, Gutiérrez también, o sea, como que se dieron cuenta que el profesor estaba loco, y quién es que sabe qué le, trauma, porque es que le fue después, diciendo, vos que sos huevón, algo así fue que le dijo, ¿no? Y si le decía así, huevón, y palabrotas, y sí, yo dije, aquí y, lo va a acabar. y ya después recuerdo que el último día de clase, porque pues a él lo echaron por eso, el último Ah, día sí, de clase fue pidiendo perdón y que lo habían abusado en el seminario y que bla, 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 y una cantidad de vainas que era como más un trauma que tenía el man y pues conmigo fue que se destapó. Con ustedes se tapaban todos, parce. Esa, Yo me acuerdo también que el de ética, también hubo una vez que usted no sé por qué comenzó a hacerle preguntas y preguntas hasta que el man se mamó y le dijo, deja hablar mierda. ah, pero es que era porque era el madre que empezaba a preguntarle huevonadas para no hacer, para que no hicieran clase. Esa era clase. Como ellos, como es, bueno, es que ahí en la foto está el de rojo y el de azul, eran hermanos. Y esos eran muy, pues como buen paisa, pues les gustaba hablar mucho. Entonces así empezaba a preguntarle para que no hicieran clase. Igual el de azul, yo me acuerdo que, o sea, y era, para mí era el profesor más chimba porque se enganchaba hablando de fútbol. Entonces uno empezaba, ay, pregúntele no sé qué. Y le preguntaban y el man se enganchaba, pum, pum, pum. Los 45 minutos hablando de fútbol. Y ahí se iba a la clase. Total. Entonces Ángel era como el, no sé, el destinado por el salón a hablar conversa con los profesores, a montarle conversa con los profesores. Y pues no, y alguna, cuando me pusieron, sí, no, termina. no, dale, entonces pues por eso estamos contando de que tanto el de ética como el de historia, como el de química, todos se la cogían contra el gordito feliz. Y yo me acuerdo que me pusieron de encargado del salón, no sé si me acuerda Pardo, creo que fue con Pardo, que yo les puse la grabadora para escuchar música y hacíamos de campanero en el salón. Y una vez el profesor de sociales que llegó, no, ¿cómo es que se llamaba? El profesor que no tenía un ojo, que era de cristal. Este que No me está acá, acuerdo. El de cuadros. ¿no? El de cuadros. de cabeza de cuadros. Le Sí, hicimos el no. show de que creo que era Pardo, quien que tenía un mico y lo hicimos parar encima del escritorio y encender la candela. Le hicimos Ah, cambiar. no, era este Gabriel, creo que Gabriel tenía un mico.
Gabriel Eso. tenía un mico, entonces este profesor dijo No que sé. lo habíamos intentado con un coso de papel, cono. con un cono de papel periódico. Y pasó el padre Felipe y nos vio y el profesor de salió a la defensiva, así explicándoles, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Estoy explicándoles todos los recursos para la supervivencia humana, ¿no? Ese No me profesor era muy acuerdo. chistoso porque era hermano. Y de acuerdo, es otra anécdota acá, no es de nosotros, pero sí tengo entendido, por acá, no sé si están viendo después el episodio Brian Montoya o Luis Endales, creo que fue esa generación que lo hicieron llorar a él, porque él tenía un ojito visco, entonces él cuando decía como que sí, hermano, usted, hable, y se levantaba otro por allá de la esquina. Entonces lo hicieron sentir súper mal, obviamente así, y creo que renunció, fue por eso. Después, a los años, fue que regresó y ahí nos tocó a nosotros. Y Sendales una Esas vez, plagas. eh, Carlos Sendales, una vez el profesor se quedó mirándolo, yo me acuerdo mucho porque se sentaba adelante, y le dijo, ¿usted qué mira, hermano? Y Carlos decía, usted, profesor, ¿usted me mira bien? ¿Con qué me mira? Y Carlos se dijo con los ojos, profesor, con los ojos. Y le dijo este ojo y contó la historia del ojo, que yo no me acuerdo bien, pero era que era de por allá de Alemania, no sé, que lo habían traído y nos contó la historia. Era muy querido ese profe. Total. Y luego estaba el del, bueno, de izquierda a derecha, el de blanco, el de izquierda. Él creo que enseñaba a él. Español, ¿no? Trigonometría. Ah, sí, de Sí, matemática, pero en décimo y 11. sí. Décimo y 11. Y creo que también los de esta generación de Mateo Arias, de Ponegra, le pusieron ahí que el pongo. Y entonces a él le decían el pongo. Porque No, Yo no me pero acuerdo. qué es, ¿por qué? Una historia ahí. Yo le pongo. Bueno, en fin. Luego el de naranja, que es el de matemáticas, y ese, yo todavía me acuerdo de Samuelito, que era el hijo de él. Y las clases de él eran chistosas porque, obviamente, matemática explicaba y después decía, bueno, preguntas, y nadie se atrevía a hacer preguntas. Ah, ¿entendieron todo? Saquen una hoja. Ahí sí todo el mundo pregunta. Yo me acuerdo mucho de él por Brian Brand, ¿no? sí, para la ñaña. Mochate en la cabeza, metete el tiro, tírate por la ventana. Sí, ¿Cómo no vas a entender? hasta Samuelito entiende esto. sí, sí, muy Nos chistoso. explicaba muchas veces y lastimosamente pues Brian Brand le costaba mucho las matemáticas. Un saludo para el parcero, nos sigue también en la cuenta de Instagram, tiene una barbería. Entonces, y ya después estaba el de la mitad de blanco, que era el profesor de inglés, Juan José. Y no sé, José Rincón, Gironchi, si nos puedes contar un poco de cómo eran las clases de inglés, al menos en décimo y 11. Bueno, pues con el profesor Juan José era continuando así como la formación y todo eso, que teníamos que aprendernos cosas de memoria y resultó por ahí que surgió la idea de aprendernos 300 frases en inglés, las useful expression, ¿no? Entonces, empezaba uno con... Surgió la idea, no, era la metodología de él. Ah, bueno, sí. Que ese era el método de aprendizaje más efectivo, pues al menos para esa edad. Entonces, Exacto. Que todos teníamos que aprender algo y él también como que vio que nosotros nos aprendíamos muchas cosas de memoria y que las frases yo no sé qué, San Pablo y todo, ¿no? Entonces, las clases de décimo y 11 era más que todo, pues, aprender esas frases. O sea, como él decía, ustedes aprenden esas frases y ustedes ya hablan inglés. Entonces, muchos pero que fueron hasta... creo que él no nos daba la traducción. O sea, o sí. Ah, no. Uno tenía que traducirla con él en clase, algo así. Y Sí, para algunas sí, pero para los idioms no. Solamente te daba la claro, sí, explicación de cómo utilizarlo. Pero me acuerdo que la primera era hurry up, que era apúrate. Entonces uno la repetía 3 veces, hurry up, apúrate. Y después uno por uno la repetía.
Entonces el examen, creo que era cada mes, era coger la lista, no sé, si en ese mes nos aprendimos 50, él cogía una y te preguntaba en español y uno tenía que responder. Si no respondías, si respondías bien, te daban 10. Si respondías mal, te hacía otra ronda, pero ya no por 10, sino por 8, o sea, sacabas 8. Y así, si ibas bajando hasta que llegaba uno, o sea, te hacían 5 preguntas, y él decía que era súper bien, porque con una pregunta ya pasabas pues con 10. Exacto. Ahora, yo no sé, yo que después vine a Estados Unidos, no, pero yo en la apostólica pensaba que era bien, y después vamos a pasar aquí a los bandos, que era pues como la parte central donde hacía uno competencias con los compañeros sobre diferentes temas, incluidos inglés, incluido historia, etcétera. Era un tipo así más o menos, un concurso. Y yo me gané unos diplomas en inglés, inclusive yo no tuve que presentar examen final, pero yo cuando llegué yo competí contra Giraldo en la final y gané porque me salió justo la que me sabía. No me acuerdo, que sí, o de segundo, usted primero, yo segundo, el de 11. Espérame, yo tengo la banda aquí atrás. No, Giraldo guarda todo, ¿no? Nos daban una banda dependiendo el ganador y el diploma. Dependiendo la clase. Me acuerdo también que para historia, por ejemplo, nos pusieron a memorizar las capitales del mundo. Y yo creo que era muy malo. Las capitales del mundo, ¿qué más? Frases en latín nos ponían a memorizar. Era mucho. Las frases de los santos, yo ya tenía la mafia con Castro de que yo me iba para la portería y nunca pasé a ver las películas. Ninguna película me la vi. Yo siempre decía, ese era un castigo, ¿no? Yo me iba siempre para la portería mientras todos escribían las frases. Yo le dije, Castro, se mándeme a la portería siempre. Yo siempre a la portería y todos repitiendo y escribiendo. Así pensaban ellos, se llamaban los concursos de santos. Me acuerdo mucho. Y Pardiño, cuéntanos un poquito los diferentes concursos que teníamos, porque no solamente eran las frases de santos. Bueno, sí, oiga, ya que me acuerdo, de hecho ese concurso de las frases de santos es, o sea, bueno, eso fue también parte de idea mía porque eso antes no estaba, antes de eso era las frases había como una cartilla que tenía, no me acuerdo, como 200 frases supuestamente del fundador de Marcial Maciel, y uno se las aprendía y hacía este concurso, ahí la gente está en fila, porque los concursos eran muy chimbas porque, o sea, uno se aprendía las frases y entonces le preguntaban al primero, si no sabía, pasaba al final, y así. Entonces el que más sabía, pues obviamente siempre iba a estar de primero y ahí iba a ganar el concurso. Pero bueno, el caso es que, o sea, imagínense que ya después obviamente tocaremos todos esos temas de lo del fundador y eso, pero imagínense el nivel de que era, bueno, usted aprende las frases de este man, que pues fueron o sea, una cagada total, y uno aprendiendo supuestamente frases del man, y así hacían concursos. Ya después, yo no me acuerdo, de un momento a otro quitaron eso, y pidieron como una tarea, como que trajeran ideas de concursos o cosas así, y aquí en mi casa mi hermana me dijo, o me ayudó como a sacar vainas de internet, y hice como toda una cartilla, llevé como muchas frases de santos, y ya después hicieron esa vaina del concurso. Pero Nosotros teníamos una sola película al mes, o sea, una película bien, ¿entiendes? Porque no teníamos televisión, no teníamos celulares, no teníamos nada. Entonces esa película era lo máximo pues para todos. Era el premio mayor. Y los concursos, el premio del concurso era por lo general tener una película o tener una cena especial. Los que no pasaban el concurso, obviamente pues se iban a un salón a hacer planitas o a estudiar mientras los otros estaban viendo la película. Ese era otro de los Dime, Angelito. Ahí es donde entraba la mafia, que Castro era el encargado de la portería. Y pues Castro siempre pasaba, era nerd para aprender frases.
y en las planas, copiando, siempre estaba con Gabriel, siempre nos veíamos la cara con Gabriel. Entonces ahí nos turnamos entre los dos y nos íbamos a veces uno a una hora, otro a la portería, porque el padre Fernando pasaba así como el juez, el justiciero, a verlo uno rayado, porque no había pasado el concurso. Eso era como el Saludo. castigo, pues, Ahora que el gordito feliz menciona a la portería, un saludo para Kumako que nos prestaba el iPod, creo que era. Un MP4. Es un MP4 en el 10º y nos íbamos para la portería. Uno se sentía malo, pero malo porque estaba haciendo una cosa así fuera de las reglas. Pero nos íbamos a la portería y pues allá uno escuchar las canciones de Camila. A ver, pero ¿qué era la portería? O sea, ¿qué era irse a la portería? La portería era la entrada al portón, cuidar la entrada o el portón, porque obviamente pues no había nadie los fines de semana. Entre semana estaba, ¿cómo se llama ese man? Felicidad. Juventud. Juventud. Eso, juventud. ¡Qué Felicidad. felicidad! Juventud que los domingos nos dejan a uno en la portería durante el almuerzo y llegaba a reemplazarlo a uno Juventud con ese morreado de arroz y uno con hambre. Y uno llegaba y no encontraba nada y le decía a uno al cocinero, ¿pero qué? ¿Llevó la comida? No, Juventud se llevó todo el morrado de arroz y uno quedaba sin almuerzo porque Juventud se llevaba toda la comida para la portería. Ah, era el portero y uno iba y lo reemplazaba en la hora del almuerzo. O los fines de semana Sí. iba y hacía el turnito como un celador normal. Y contestaba las llamadas y todo. Una anécdota de la portería. Nosotros teníamos un radio negro. No sé si se acuerdan que teníamos un radio de seguridad, pero uno como niño. Y entonces el padre Felipe nos dijo que nunca espicháramos un botón naranja porque yo no sé qué. Y uno de curioso les pichó ahí el botón naranja cuando llegaron como 6 motos, todos, o sea, personal así de negro y todo eso, y preguntando por el padre Felipe que dónde estaba, que dónde lo tenían. Y uno, pero ¿cómo así? Eso está allá. Ay, ¿Saben? pero que eso era que como a una llamada Era de seguridad seguridad o algo. privada. Ah, sí, señor, sí. El radio era seguridad privada. Tenían el A backup las ahí ocho de A severo. las 8 de la noche llegaban por el radio. Yo me acuerdo que llegaban armados, porque a mí me tocaba cerrar varias veces la portería. Y ya uno los conocía, los manes. Yo llegué a la conclusión de que eran un plan de las águilas, alguna maricada, porque no era normal. Más Sí, contando cabello largo, así. Esa historia está bien como el Bien background. maquiavela. Historia bien. Sí, yo nunca había escuchado esa historia. Girón, sé que nos tienes que abandonar antes, pero ¿por qué te decían el sudoroso? Eso, por Dios. Bueno, yo no sé. Yo me puse a investigar después de que salí de toda allá. Yo subo bastante. O sea, bueno, ahora casi no, pero yo cuando era adolescente hago parte del 3% de la población mundial que suba mucho. Entonces, resulta que estábamos jugando con los padres de familia el día de la visita. Y yo me acuerdo que ya habíamos jugado como media hora y yo ya tenía la camisa pero llena de sudor. O sea, tal vez porque siempre corríamos y todo eso, o sea, manteníamos un ritmo dinámico, ¿no? Y llega y yo con esa camisa ya empapada y ni siquiera jugábamos media hora. Y llegó un padre de familia y me dijo, yo me pido a decir, es man sudoroso. Me dijo así. No, pero así no fue. Yo me acuerdo porque No, a mí tampoco me fueron a visitar, pero fue más o menos así. Y entonces jugaban los padres y ya que estaba, yo le iba a contar ahorita que estaba Mateo Penagos ahí conectado, estaba el papá del man. Mateo sabe. Estaba el papá del man, y el papá del man fue quedamos en el mismo equipo y el man le decía, hey, sudoroso, pasala. Y el man le dijo eso, y ahí todo el mundo empezó a decirles que sudoroso. Pero es que Eso fue rico fue todo. noveno, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Eso fue el noveno o cuándo? Eso fue en décimo. En Décimo, por ahí. sí, como en Precas. Y yo estuve en ese partido, si no me equivoco, que Girón tenía las mismas camisas rojas, feas, escocidas. Se mantenía el cuello aquí todo escurrido, como el Felipe Suárez. Del sudor, de la Todo molido gimnasia. ese cuello.
y la pantalonita por allá en las rodillas. Sí. Era la moda, lo gomelo. Se sentía malo él, ¿no? Me sentía malo, sí, con los pantalones hasta la... Ay, muchachos. Era interesante todo eso no, hay muchas anécdotas también de las visitas familiares, en los juegos y todo, y pues, así, pues, como dice mi colega, Giraldo, pues, tengo que despedirme, tengo un compromiso en este momento, y pero para mí, a modo de conclusión, pues, gracias también por este espacio y creo yo que muchas anécdotas y hay muchas personas que tienen diferentes experiencias, ¿no? Creo yo también que todos los profesores, toda nuestra vida, pues para mí personalmente fue algo muy maravilloso, ¿sí? De compartir con personas tan especiales, viéndolos ahí en los comentarios, preguntas que nos hacen. Y creo yo que es muy importante la vida pasada de cada persona, ¿no? Recordarla y vivirla y especialmente en esos espacios. Gracias, Gironchis, gracias. Y pues nada, dale tranquilo, nosotros seguimos acá, vamos a terminar el tema, algunas cositas, responder algunas preguntas que nos hicieron en los comentarios de el video anterior y nos vemos entonces para el próximo capítulo. Hablando nos falta hablar del profesor de español, era súper chistoso para mí, como contaba Pardiño, pues era como con el que más confianza teníamos. Me acuerdo una vez que estábamos todos en silencio, cuando de un momento a otro escuchamos ¡hueputa! Y estábamos en la clase todo como, no sé, trabajando, haciendo un examen y el ¡hueputa! Y entonces miramos y resulta que estaba caminando y se metió las manos aquí atrás y se recostó en la pared y lo cogió la luz. Y gritó. Y después obviamente pues él con pena que lo iban a regañar y dice, muchachos, perdónenme, discúlpenme, se me salió, ustedes entienden y eso. Y me acuerdo también que él era súper rabón en los partidos de fútbol. Uy, que van para dar guayo. Pero es que los profesores jugaban con ustedes los partidos o que también se animaban y jugaban el cotejito. Con nuestro grupo. Ah, cuando ya eran que de precas. Sí. Ajá, precas, que porque ya eran más grandecitos. Bueno, esa era una parte muy bacana de esos o sea, porque la vez pasada hablamos de Piroberto, de Robespierre. El man era muy exigente, pero tenía esa parte muy bacana que era muy aficionado al fútbol, entonces ponía muchos torneos y era muy chimba. Y hubo un torneo, a veces los profesores jugaban con nosotros, pero hubo un torneo que lo hicimos junto con profesores y estaba el de la lavandería, Juanito, el de la cocina, don Víctor, que decía, hermano, no, bueno, otros así. Y me acuerdo que Juan Carlos o sea, rabón de que le daba rabia, el man era muy, muy apasionado. Y el man era arquero, pero pues no era tan calidoso. Y me acuerdo que estábamos jugando, yo estaba en el equipo con Ángel, que el man, o sea, éramos Uruguay. Y este man tapaba muchísimo, de los que más he visto que tapan. Y entonces el man, hubo un penalti, que era el equipo de Giraldo, Argentina. Y entonces el man le dijo, ¿puedo cobrarlo? No sé qué. Qué horror. Y entonces Giraldo le dijo, bueno, hágale, todo bien. Y el man fue a cobrarlo, era el arquero, y pues obviamente se lo tapó el gordito feliz porque el man era muy capo. Y se lo tapó, me pasó el balón, y le pegué desde ahí y le metí gol. No, y ese Giraldo estaba re puto. Yo no me acuerdo qué partido era como cuartos o algo así. Estaba re puto. Y el man encima todo bravo. Además se lo tiró al centro. Se lo tiró como si le hubiera pinchado. Y yo después todo rabo, yo le dije, profe, ¿usted por qué se la tiró ahí al frente? Es que no, es que generalmente el portero se tira a un lado. Y pero eso es lo profesional, aquí no. Uy, pero muy chistoso. Y estaban rabones y estaba Guerrero también, me acuerdo, estaba en ese equipo. Es muy chistoso. Ese torneo lo ganamos Uruguay, ¿recuerda? Uruguay, sí, No lo sí lo ganamos. ganamos. Con Gabriel, con tu mejor amigo. Con Gabriel, éramos, ¿quién? Era usted, era yo, era Gabriel. ¿Quién más era el equipo?
Ah, sí me acuerdo del comentario ahorita que veo de Carlitos. Dices que confíen en mí. Siempre decía eso, ¿no? No, Sí, yo, confíen en mí. Siempre he terminado por ese ahí. fue en otro torneo que llegamos a la final, ¿no? Y perdimos por mi culpa. No fue con Giraldo en el Milan, éramos del Milan, algo así, no recuerdo con quién fue. Y No me perdimos acuerdo. el torneo por mi culpa. No, parce. Uy, yo gritaba súper feo que pegaron de Don Víctor. Uy, me acuerdo que ese tipo lo regañaba feo. Qué pecado. Era un señor con su barriguita ahí medio jugando. Sí, madre, que no. El que sí daba miedo era. ¿Cómo se llamaba este man? Juanito. Juanito. Uy, que en paz descanse. Sí. Pero era así. Juanito era el lavandero. Y era así súper fornido. Y ese era entrando duro a todo el mundo. Y se cascaba pues con estos dos como los profesores. Porque este Gustavo también era algunas veces. Sí, ese era el más calidoso. Sí, Ese también, ese era apasionado también. Pero era total. bueno. Muchachos, yo creo que ya está bueno. Vamos a responder 2 preguntitas y cortamos por hoy. Uno, ¿cómo hacían con la ropa? Decía, en la lavandería. No sé si alguno quiera responder aquí cómo nos trataban en la lavandería. Pues era breve, la ropa era como en los campos de concentración, cada quien tenía su número. Y cada quien con su número tenía su casillero. La mandaba uno, bueno, la ropa de cada piso tenía como un tubo. Y ese tubo llegaba abajo donde había un carrito, así como en un hotel, de esos finos. Un carrito donde llegaba la ropa, el lavandero que era Juanito, que murió, que lo mataron, y el carro se lo llevó, en paz descanse. Es el que recogía la ropa, se lavaba en un centro ahí mismo, en una lavandería, se secaba, y luego había unos carritos que tenían como casilleros movibles y llegaban a un cuarto donde ya estaban los casilleros estáticos de cada quien con nombre y número. Entonces yo, por ejemplo, era el 420 y uno tenía que ir a buscar siempre, el conflicto siempre eran las medias, porque nos daban unas mallas como microperforadas, una tela microperforada para meter ahí las medias para que no se perdieran los pares. Y a mí siempre se me perdía, entonces ese siempre era el conflicto, pero el resto era con números. Uno agarraba un Sharpie y en la etiqueta le ponía un número o mandaba los más cookies mandaban a hacer en crochet los números. Pero algunos eran bien, ponían unos números así gigantes. Yo me acuerdo que cuando ustedes llegaron y nos juntamos en el noviciado, a nosotros ya cuando entramos en el noviciado nos daban eran unas etiqueticas que con la plancha se pegaban a la ropa. Pero los de Apostólica venían con unos números así gigantes, weón, en la parte de atrás de la ropa o en las medias, en la parte de la planta. Y yo, esa gente era así toda, en cambio, ya en el noviciado sí nos daban unas etiqueticas todas bonitas. ¿Ustedes conservan algo con eso? Con el número. No No. jodas. No, los calzoncillos. No, cuando me vine, obviamente, pues la ropa que uno tenía ya se la trajo y le duró un tiempito. Creo que Sendales estaba haciendo el comentario que día como que todavía tenía ropa porque, bueno, él salió hace no mucho, ¿no? ¿Hace cuánto salió él? Como unos 10 4 o años. 5 años. No, Sendales. Yo salí hace 10, 11 años. Yo todavía tengo un buzo, un saco que me gusta mucho. Y estaba una vez con mi novia. Y mi novia es que ¿por qué le escribiste C138? No, yo no tengo nada, sino que cuando voy a ver a mis abuelos, yo no sé cómo terminó una pijama mía con mi abuelo. Y cuando ves que mi abuelo está con la pijama y dice C420, y que no, pues, por allá anda la pijama. Total, muchachos. Y ya para terminar entonces este capítulo de la Apostólica, una pregunta que nos dejaron en los comentarios. Decían, ¿sus papás sabían sobre los castigos? ¿Quién se quiere lanzar aquí al ruedo? Bueno, eso con respecto al primer episodio, ¿cierto? Que se habló de los castigos, de la formación como más militar y toda la vuelta. No más como para poner el contexto, ¿cierto? ¿Quién se anima de ustedes que fueron apostólicos? Yo no tengo nada que hacer ahí. Hablé parto porque yo ya hablé el anterior. Oiga, sí, weón, yo ahorita me pregunto uno cómo no, o sea, no sé cómo la gente no se alarmaba de eso, o no me acuerdo en este momento si uno no contaba mucho de eso, pues que realmente a mí nunca me pusieron así a voltear mucho, digamos,
El gordito feliz sí le tocaba ya voltear, dar Gordito, vueltas, los preferidos. hacer planas. No, pero pues yo era vicioso, güey. O sea, quien estaba en la rosca eras tú. Eso sí. Ah, mi gordo, no. Sacando los trapitos al sol aquí Sí, ya. sí, sí. Terminamos peleando. No, Ah, a mí Pero también. no, o sea, eran cosas extremas que yo digo, oiga, sí, yo no me pregunto si mis papás sabían eso o no. O sea, ni idea. Gordito, no, yo, sí, no digas Giraldo, habla dime, tú. dime corazón. No, no, que yo digo que uno en su inocencia de niño, y eso es un lado del cerebro muy brutal que le hacen a uno como niño, ¿no? Uno le da miedo a veces hablar. A mí, pues que ustedes supieron todo, me ponían que por gordo y tiene que estar preparado para el noviciado, ahí la cogió Robespierre contra mí, tiene que dar vueltas. Y pues Melo, porque eso a pesar de que sea malo, me dio salud, pero pues son castigos Pero que ya, son, pero, ya lo olvidó. pero son, eso ya lo olvidé, pero son castigos que generan traumas, que generan después, o sea, que no son buenos para realmente el desarrollo mental de uno. Sí, para el desarrollo físico, listo, usted se pone en forma, todo, pero mentalmente hay una degradación muy fuerte en los castigos que ocurren o ocurrían, o sea, ahorita con los niños y el miedo a hablar, como pues, no sé si han visto la película esta que hay de obediencia perfecta, todo eso, toda la cantidad de cosas que tratan de decir, que uno no las vivía en el sentido nada que ver sexual, porque gracias a Dios a mí no me pasó nada de eso, pero sí en el tema mental y psicológico, de eso era el pan de cada día. Yo me Lo que acuerdo pasa es mucho que, y yo quiero con aquí, Guerrero. yo quiero complementar acá, es la cuestión de lo que hablamos del primer capítulo, que era la mentalidad, uno, militante, militar, y dos, era mucho, y lo que hablábamos en este capítulo, del amor, de por qué hacías las cosas, ¿me entiendes? Entonces te inculcaban mucho de que tú tenías que hacer el castigo por amor a X o Y, por amor a Cristo, por amor a la Legión, por amor al fundador, por amor a tu vocación. Entonces unos, o sea, metían el castigo de una manera en que uno dijera como que, uy, tengo que hacerlo y no veías en el punto de parto, no lo veías como tal, como algo para contar a los papás, sino que lo veía uno como una prueba para uno, ¿me entiendes? Como para uno demostrar que sí amaba a Cristo, que sí amaba a la Legión, que sí merecía estar ahí. Entonces, al menos El de, trabajo mental. exacto, al menos de mi parte, yo nunca llegué a quejarme pues de las exigencias, pero era por eso, porque en realidad uno estaba como metido en su mundo de cuestión de decir como que, uy, tengo que hacerlo por esto y esto, y si no lo hago, pues entonces no amo suficientemente a la Legión o no amo suficientemente a Cristo, que ya uno lo analiza de otra perspectiva y si estaba mal, como dice el gordito feliz. Por ejemplo, ahora que menciona, me acuerdo mucho de Guerrero, una pelea que tuvo con Robespierre y también Eric, recuerda en la cancha que se pelearon de puños y puños, no sé si Pardo recuerda. Y, o sea, muchas peleas con Melo y yo decía con los superiores por la misma falta de quizá de formación de cómo formar a un niño. Y me acuerdo que para entrar no, a candidato, novicio, nos hacían el examen psicológico. Y yo le respondí normal al psicólogo, normal, y llegó y me dice, no, pues su resultado dice que usted es muy tímido. Me dijo el padre Fernando y yo era de los más traviesos. Y me decían el gorrito feliz. Y decía, usted no es el gorrito feliz, pues. ¿Y cómo sale que tímido? Entonces, Entonces, yo decía, uno sin quererlo demuestra como esa manera de vivencia hacía que quizá uno al presentarse al público, no legionario, que en este caso pues era un psicólogo que ellos tenían, pues uno como que trata de aparentar, o no aparentar, pero mostrarse como muy en la línea. Tanto que llegara a dar la prueba psicológica mía que yo era muy tímido, sabiendo que era un destrave. Entonces, yo creo que era una problemática muy grande, ¿no? De la formación y los castigos, que no era uno capaz de tomar por ser niño, pues cartas al asunto y decir, bueno, yo tengo mis límites también, no puedo pasarme ni que se pasen conmigo. Y pues nada, yo creo que eso le ha cambiado mucho.
creo que sí. Estuvimos hablando, al menos el padre de Juan Carlos nos envió un audio después del primer capítulo y creo que ya se hacen las cosas de diferente manera. Nos decía específicamente, y esto lo digo entre comillas, que como que nunca supieron encontrar el balance. Entonces, pues nada, muchachos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que en este momento están viendo el capítulo o lo van a ver después. Este ha sido nuestro primer tema, el tema de la apostólica. Nos vamos a encontrar en una siguiente ocasión, lo más probable esta semana o la siguiente, para hablar sobre el noviciado. Entonces, nada, no olviden por favor suscribirse, darle su like. Gracias, Pardiño, gracias, carísimo. Ángel, un gusto verte, parcero. Ahí estamos hablando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un episodio una nota. Esperemos que nos dejen sus comentarios en este video y bueno, nos vemos para la próxima. Chao. Chao, bendiciones, que descansen. Igualmente.